A esta lección en particular la he llamado la trampa de los tontos, porque van a enfrentar muchas de las cosas que David tuvo que enfrentar, que le ayudaron a él y a sus hombres a ser hombres poderosos. Como dije, esto no va a ser nada fácil, va a haber pruebas involucradas que van a ser difíciles, y voy a sacar 3 de estas pruebas que aparecen en los 4 capítulos. Esto es primer libro de Samuel, capítulo 23 al capítulo 27. Son de los tiempos más difíciles en la vida de David y, por lo menos hasta este punto, nunca había enfrentado pruebas de este tipo. No. La trampa de los tontos. Es una buena declaración. Una vida de fe es una vida de riesgos. Y es muy cierto. No se puede vivir por fe sin tomar riesgos. Es parte de ello. Tú sabes si tienes una promesa de Dios, porque así es la manera en que Dios obra. Él nos da un mandamiento y una promesa. Él no nos dice cómo va a resultar todo o nos dice cómo va a hacerlo. No, en otras palabras, no nos da explicación alguna. Dios no tiene por qué explicarse. Él solo da el mandamiento y quiero ilustrarlo con la vida de Abraham. Ve, deja a tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Y te voy a bendecir y voy a hacer de ti una gran nación. Un mandamiento y una promesa. Así es como Dios obra, porque esto requiere fe. Ahora, hay algunas personas un poco necias, pero Dios es mucho más sabio que nosotros. En otras palabras, la fe nos vuelve a todos iguales, nos pone a todos en un plano igualitario. Si fuera por inteligencia, algunos tienen coeficientes más altos que otros. Si fuera por belleza, algunos son, bueno, más guapos que otros. Puedes ponerlo en cualquier otra escala de medición y no sería igualitario. Pero si se trata de fe, todos son únicos. O escoges creer en Dios o escoges no creer en Dios. Doy tantas gracias a Dios de que comencé a aprender estos principios cuando yo solo era un niño y comencé a vivir lo que conocemos como una vida de fe. Y en retrospectiva, todos estos días son preciados para mí porque ahí es donde aprendí el principio de confiar en Dios. No puedo ni decirles cuántas veces, siendo yo un joven evangelista o estaba de viaje siendo un evangelista, iba a predicar a algún lado, solo tenía el suficiente dinero para llegar al lugar o tenía la suficiente gasolina para llegar allá. No sé cómo voy a regresar a casa, no sé qué va a pasar, pero yo aprendí a confiar en Dios. Una vida de fe es una vida de riesgos. Y aquí hay otra declaración que me gusta mucho. Es criminal vivir muy cautelosamente. Esta es una traducción de la Biblia del Mensajero y esta es la traducción que habla sobre la fe, así lo traduce, pero me encanta. Es criminal vivir muy cautelosamente. Muchas personas viven así como que necesitan saber que todo está perfecto, que todo va a estar bien y ¿dónde está la fe involucrada en eso? En todo momento que vayas a hacer algo que complace a Dios, eso va a requerir fe. Permíteme citar en la epístola a los Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe demuestra que confiamos en Él. La fe demuestra que le amamos lo suficiente como para tomar el riesgo. Y si no estás dispuesto a hacerlo es porque o no le amas o tu corazón no es lo bastante grande o no confías en Él. Me encanta esta declaración. Es criminal vivir muy cautelosamente. Permíteme hablar sobre la primera trampa. La primera trampa viene en el capítulo 23 y es la trampa de la traición. Esta es muy dura. Esta es durísima y aunque ya lo mencionamos vale la pena repetirlo. Jesús tuvo a su Judas y tú también lo tendrás. Tarde o temprano alguien va a traicionarte. Y esto es lo que ocurre en la vida de David. La historia es así. Hay un pueblito muy pequeño en la tribu de Judá llamado Keila y es tiempo de cosecha y los filisteos invaden y roban las cosechas. David se entera de esto y sabiamente él ora sobre esto. Y yo te animaría a hacer esto mismo. Nunca vayas a la batalla sin antes haber orado. Saber lo que Dios dice. David pregunta, ¿yo debería ir a luchar contra ellos? Dios le dice, ve y lucha contra ellos.
Y los hombres de David dicen, a ver, espérame un momentito. Ni siquiera podemos contra Saúl. ¿Y quieres ahora que vayamos contra los filisteos también? Y de nuevo David va a orar otra vez. No está mal, no está mal, no está mal. Muchas veces es lo mejor que podemos hacer, orar otra vez. Ora otra vez y Dios le dice, sí, ve a luchar, yo te voy a dar victoria. Pero cuando va y lucha y derrota a los filisteos y libera a los hombres de Keila, los hombres de Keila están listos para traicionar a David con el rey Saúl. Y ahora Saúl se entera de que está en la ciudad y escucha cómo lo dice la Biblia. Vamos a leer cómo lo dice en la Biblia. Dice, Dios lo ha entregado en mi mano. ¡Ay, Dios! Ay, la gente puede tener ideas muy locas y muy torcidas acerca de Dios, pero Dios no había hecho nada parecido en este caso y es así como Saúl lo está percibiendo, porque dice, ahora está dentro de una ciudad con murallas y con rejas y yo lo voy a rodear, ya lo atrapé, ahora lo voy a destruir. Una vez más, David va en oración y dice, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Acaso me van a entregar en manos de Saúl? Y Dios le dice, sí, te van a entregar. Ahora, escúchame y con mucha atención, porque esto es muy, muy difícil. No hay muchos versículos en la Escritura dedicados a esta historia, porque no hay nada que lastime más que tú arriesgues la vida por alguien y luego te den la espalda y te traicionen. Va a ocurrir. Ocurre en las vidas de todas las personas. Algún día, alguien en que tú confiabas, alguien a quien tú ayudaste, alguien a quien, como dije, David estaba arriesgando su vida luchando por estos hombres, y ellos lo han traicionado en este momento. ¿Me van a entregar en las manos de Saúl? Y el Señor le responde, sí, sí te van a entregar. ¿Y qué haces? Porque tienes aquí algunas opciones. Puedes arrasar con la ciudad de Keila y decir, ustedes bola de ingratos, no les importa a nadie más que ustedes mismos. No, pero David no lo hace. Solo decidió alejarse de ahí. Y la Biblia dice que David y sus hombres se fueron a donde sea que pudieran. No sabían a dónde estaban yendo. No sabían. Habían ido allí para ayudarles y para salvarles y lo habían hecho. Y Dios les ayudó a hacerlo. Ahora lo que tenían que hacer era voltear e irse de ahí. Dios, esa es una posición bastante atemorizante. Yo he estado en esa posición 2 o 3 veces. Ay, Dios, duele muchísimo. Pero es ahí donde aprendes si en verdad estás confiando en Dios, si en verdad estás dispuesto a dejarlo todo en sus manos y decir, no voy a defenderme, no voy a luchar, solo voy a alejarme de aquí porque estoy confiando en el Señor. Esta es la segunda prueba que ellos tuvieron y es lo que conocemos como la prueba de la calumnia. La prueba de la calumnia. En el capítulo 25 hay un grupo de personas que estaban en un lugar llamado Carmelo. Y había un hombre muy rico en este lugar llamado Nabal. Y este hombre es interesante porque su nombre literalmente significa tonto. Y seguro le hizo honor a su nombre. Nabal era un pastor, tenía muchísimas ovejas. Y el tiempo de la cosecha, cuando se trata de ovejas, desde luego, es cuando les trasquilan la lana. Y es una gran celebración, es un festival de cosechas. Entonces, los hombres de David habían estado protegiendo a los pastores de Nabal. Parecían una fuerza de seguridad. Estaban ahí para guardar y para asegurarse que nadie robara o lastimara a nadie. Entonces, cuando David se entera que Nabal está trasquilando a sus ovejas, él envía a algunos de sus hombres a la celebración y quiere saber si ellos también pueden formar parte de estas festividades. Y Nabal actuó como Nabal. Como ya dije, su nombre significa tonto, y seguro que actuó como un tonto. Y entonces él comienza a insultarles y comienza a acusarles falsamente, acusa a David de rebelarse en contra de Saúl, de que eran unos alborotadores, y este no era un cuadro para nada bonito. Entonces, en medio de toda esta celebración, Nabal está explotando como un volcán.
y comienza a acusarles de toda clase de cosas terribles. Escúchame, muchas veces las personas como Nabal te van a acusar de lo que ellos son culpables. Era Nabal, por ejemplo, el que era el rebelde, no David. Nabal era el que estaba haciendo las cosas malas. Nabal es el que tiene rebelión en su corazón. Él está acusando a David de sus propios pecados. Y a medida que ataca a estos hombres, esto no le cayó bien a David. Llegan con David y le platican todo lo que ha estado ocurriendo. Le dicen que te ha acusado de ser desleal al rey Saúl. Y entonces David se enoja muchísimo a causa de esto. Y entonces te advierto nuevamente, cuídate de en dónde está tu concentración emocional. Si te concentras en la gente que te está haciendo un mal, entonces te convertirás en la gente que no te agrada. Es un error. Por eso todos debemos concentrarnos en Cristo, concentrarnos en Jesús. Recuerdo cuando era un joven cristiano. Yo me hice cristiano cuando era solo un niño y comencé a predicar a los 11 años, me involucré en actividades juveniles y me convertí en pastor de jóvenes cuando aún era, ya sabes, un jovencito. Pero recuerdo todos esos años de adolescencia tardía, yo me desanimaba mucho porque comencé a observar a otros cristianos. Y recuerdo un día decirle a mi mamá, Ma, si yo no conociera a Jesús personalmente, estaría bastante tentado a convertirme en un ateo, solo al mirar en la forma en que viven otros cristianos. Gran error. No pongas tus ojos en las personas porque te van a decepcionar. A veces las personas van a hacer cosas que están absolutamente mal, entonces no pongas tus ojos en la gente. Es lo que está pasando aquí en esta historia. Nabal está enojado, ahora David está enojado. David dice, voy a ir y voy a matar a todos los hombres que estén en la granja. Voy a matar a todos los hombres que estén ahí. Les ordena a sus hombres, tomen sus espadas. Y ellos saben qué significa, que van a una batalla. Vamos a luchar y vamos a ir contra estas personas que han calumniado a nuestro líder. Él planea defender su nombre con violencia. Eso está mal. Eso siempre está mal. Jesús dijo, oren por aquellos que los maldicen. Jesús dijo, hagan el bien a aquellos que les tratan mal. Ese es el modo cristiano. Esa es la manera correcta de desarmarles. Pero David va a defenderse a sí mismo. El problema con defenderte a ti mismo es que cuando te defiendes solo, Dios no puede defenderte. Preferiría que Dios me defendiera que lo haga cualquier otra persona. David ahora está tomando la venganza en sus propias manos. Eso es hacerla de Dios, porque la venganza le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. David ahora está listo para ir y matar a todos los varones que están en la familia de Nabal, todos sus sirvientes, todos aquellos que están asociados con él. Él va a defender su nombre. Y es en esta parte de la historia en que nos encontramos con una persona muy interesante, una dama con el nombre de Abigail, que es la esposa de Nabal. Ay Dios, hay muchas cosas que son muy difíciles de descifrar en la vida. Aquí está esta bella mujer casada con un tonto. Es decir, esta sabia mujer. No tengo la más mínima idea de cómo llegaron a casarse, pero es su esposa. Y cuando ella se entera de lo que su esposo ha hecho, ella sabe, tienen problemas. Este hombre, mi esposo, ha estado calumniando a este hombre y no sabemos cómo va a terminar todo esto. Y los siervos están atemorizados, tienen terror, dicen, ¿sabes? Y sabemos que están hablando a las espaldas de Nabal, pero están diciendo, ¿sabes lo tonto que ha sido Nabal? Ese es su nombre y él es un gran tonto. Y sabemos que esto es lo que están diciendo sobre él. Y esta mujer reúne una gran cantidad de frutas, pasteles y toda clase de delicadezas de la fiesta. Las carga y obviamente no le dice a Nabal lo que está haciendo. Y hay mucha discusión sobre este asunto, si hizo lo correcto o por la mañana, si no lo hubiera hecho, todos sus varoncitos estarían muertos. Nabal estaría muerto.
si es que no lo hubiera hecho. ¿Hizo lo correcto o acaso habrá usurpado la autoridad de su esposo? Ella conocía a su esposo, sabía que no podía hablar con él. De hecho, la Biblia dice que cuando ella regresó no le dijo ni una palabra de lo que hizo. Hasta el día siguiente, ya cuando estuviera sobrio. Me parece bastante obvio que esta mujer había vivido con este tipo un buen tiempo y sabía que cuando estaba ebrio no era un buen tiempo para explicarle cosas. Y al siguiente día, ya cuando estuviera sobrio, ella le cuenta la historia. Va a encontrarse con David cargando todo este festín real. Ella es una persona encantadora, obviamente una dama muy hermosa, pero una mujer muy sabia. Lleva el regalo para los hombres de David y cuando se encuentra con él, las palabras que ella utiliza son clásicas. Cuando se acerca a él, lo primero de lo que le habla es sobre su propósito dado por Dios. Tú eres aquel a quien Dios ha escogido para convertirse en el próximo rey de Israel. Ella le recuerda a Dios y el propósito de Dios para su vida. Y ella le dice, si tú tomas esta venganza sobre tus propias manos y matas a Nabal, que bien merecido se lo tiene, si tú haces esto, entonces algún día sí que serás rey, pero vas a tener una conciencia culpable. Porque vas a recordar cómo te defendiste a ti mismo. Escúchame con mucha atención. Esta es una de las cosas con la trampa de la calumnia. La gente te hace mal, habla mal sobre ti, dicen mentiras sobre ti, dicen cosas malas sobre ti. ¿Y qué haces? Haz lo que Jesús hizo. La Biblia dice sobre Jesús, Él no abrió su boca y se puso en las manos de aquel que juzga y juzga justamente. Muchas veces intentamos defendernos solos. Comenzamos a pelear y a discutir, comenzamos a intentar probar que somos inocentes, probar que no hicimos nada malo, y lo único que ocasiona es que la discusión vaya a un nivel aún mayor. Causa que todos estén un poco más enojados y comienza la polarización y todo el mundo comienza a tomar lados y no lo hagas. Es un error. Y lo que Abigail le dijo a David es tan cierto. Dios va a hacer lo que dijo que haría. Un día tú te convertirás en rey justo como Dios dijo que lo harías. Y cuando seas rey, no vas a querer esta culpa de haber asesinado a la familia de un hombre para defender tu nombre. Sabias palabras. Qué bueno que David fue lo suficientemente sensible para escucharla a ella. Y entonces les dijo a sus hombres, vámonos, dense la vuelta. No vamos a matar ni a Nabal ni a ninguno de su casa. Esas son palabras sabias. Palabras sabias. Muestra cuánto confías en Dios cuando estás dispuesto a dejar todo en sus manos. Ahora, la apelación de Abigail hacia David, vamos a hablar sobre ello. Ella le pide que la recuerde cuando Dios cumpla con su destino. Ella no sabía qué iba a ocurrir, David no sabía qué iba a ocurrir. Cuando regresa a casa, al día siguiente, ya cuando el vino se acabó y su esposo está sobrio por fin, ella le cuenta todo lo que había ocurrido y la Biblia dice que el Señor hirió a Nabal. Y nosotros lo podríamos llamar un derrame cerebral. 10 días después, él muere por esto. Nunca pudo recuperarse de ello. Nadie lo sabía. Nadie lo comprendía. No sabemos qué es lo que nos aguarda. La persona que más te esté lastimando tal vez muera la próxima semana. No lo sabes. No lo sabes. No lo sabemos. Y Abigail no lo sabía. Pero cuando le dijo a David, cuando Dios cumpla con su destino en ti, recuerda a tu sierva o recuérdame. Recuerda que vine aquí y te serví, por favor. Y David lo hizo. Y lo que hizo David fue que envió a sus hombres, le invitó a venir y le pidió que ella fuera su esposa. Ella fue la segunda esposa de David. Le habían quitado a su primera esposa, Mical fue su primera esposa y Saúl se la quitó y se la entregó a otro hombre. Y esta es la segunda esposa que tiene David, es la segunda mujer con la que él se casa.
Dios mío, qué final para esta historia. Hablamos de cosas que se voltean tan rápidamente. Es muy cierto que las puertas del destino se convierten en pequeñas bisagras. Pequeñas cosas que, cuando le contó a Nabal todo lo que había ocurrido, él sufre un derrame cerebral, 10 días después él muere. Luego David la invita a venir y convertirse en su esposa. ¡Qué historia tan tremenda! Gracias a Dios por Abigail, que todo lo que ella hizo cambió todo esto. Vamos a hablar sobre la tercera. A la tercera le he llamado la trampa de la venganza y vamos al capítulo 24 y también vamos a ver el capítulo 26, la trampa de la venganza. Aquí está lidiando con el rey Saúl. El problema con Saúl era muy difícil para David porque él era su rey, era su gobernante, era su líder. Y aún así, era Saúl el que estaba creando tanta miseria, tanto dolor, tanta pena en la vida de David. La historia se cuenta en el capítulo 24 y luego continúa en el capítulo 26 sobre dos incidentes en los que David y Saúl se juntan y Saúl estaba dormido y no lo sabía. La primera historia es en la que David y sus hombres están escondidos en esta cueva y Saúl no sabe que él está ahí. Josefo, el historiador judío, dice que una araña había tejido su nido a la entrada de la cueva. Yo no sé si esto sea cierto o no. Es lo que la historia judía nos dice. Puede ser cierto. Sea lo que sea, había algo en esta cueva que hizo que el rey Saúl bajara la guardia. Está buscando a David, no sabe dónde está David o sus hombres y él tiene un gran ejército, miles de hombres que le siguen y están buscando a David para matarlo. No tenían idea de que él estaba en la cueva. El calor del día, el sol está abrasador y Saúl dice, voy a entrar a la cueva a descansar un momento. Entonces él entra y duerme la siesta. Se refresca, descansa un momento, sin saber que David y sus hombres están escondidos en esa cueva. Cuando Saúl se durmió, los hombres de David comienzan a susurrarle al oído. Este es el día en que el Señor te dijo que entregaría a tu enemigo en tus manos. Puedes hacer lo que se te venga en gana con él. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo dijo Dios esto? No está en tu Biblia. No está ahí. Ahora, posiblemente era algo que se decían entre ellos mismos como una tradición, pero no está escrito en la Biblia. No hay declaración tal. Entonces, esta es su interpretación de el mensaje de Dios para David. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y tú vas a poder hacer lo que se te venga en gana con él. David no se lo creyó. David no lo aceptó. David no aceptó la interpretación de ellos. La manera en que interpretas algo es tan importante como la manera en que fue dicho, porque puedes tomar algo que haya dicho Dios y torcerlo. Y creo que es exactamente lo que estaban haciendo. Ellos querían matar a Saúl y por eso dijeron, Dios quiere que tú mates a Saúl. Quieren justificarse ellos solitos. Y David dice, no, yo no voy a tocar al rey Saúl. De nuevo voy a señalar, David no le tenía miedo a Saúl. Ese no era el problema. David tenía temor de Dios. Él respetaba a Dios y lo que está diciendo es, yo no voy a tocar al ungido del Señor. Dios fue el que lo hizo rey y no está en mi lugar quitarlo. Esa es la responsabilidad de Dios. David tiene razón, absolutamente la razón. Él entiende la autoridad. Él comprende porque Dios fue quien escogió a Saúl para ser rey y es la responsabilidad de Dios quitarlo, no de David. Verás, cuando tomamos toda esa responsabilidad para nosotros mismos, jugando a ser Dios, es una trampa de venganza. Y la Biblia es clara. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. La venganza no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces David dice, no voy
a matarlo. Pero David sí que hizo algo. Tomó su cuchillo y con él cortó el borde del manto de Saúl. Nos enseña que Saúl está bien dormido, no sabe qué pasa, y corta el borde del manto de Saúl. Y la Biblia dice que después de haber hecho esto, después de haber cortado el manto, su corazón le dolía. He tocado al ungido del Señor. En otras palabras, lo que ha hecho es que ha deshonrado a su amo. Al haber cortado el borde de su manto, él había mostrado deshonra a Saúl. Ahora escúchame. Puede ser que no estemos dispuestos a matarlos, pero sí vamos a hablar de ellos. No estamos dispuestos a asesinarlos, pero estamos deshonrándoles con las palabras que salen de nuestra boca. ¡Cuidado! ¡Cuidado! El corazón de David le dolía. Lo encuentro muy interesante que David no permitiera que su corazón se endureciera como el corazón del rey Saúl. Saúl está intentando matarlo y él solo está cortando el borde de su manto y su corazón le duele. Mantén un corazón tierno hacia Dios. No importa lo que la gente diga, tú mantén un corazón tierno. No importa cómo te trate la gente, tú mantén un corazón tierno, mantén tu conciencia pura. La Biblia habla sobre Jesús y dice que tenemos a un sumo sacerdote que es fácilmente movido por nuestras debilidades. Y yo quiero ser ese tipo de predicador, ese tipo de ministro. He visto a muchos predicadores y he visto a unos predicadores que tienen a todo este séquito alrededor suyo, tienen esta bola de guaruras, tienen 4 guardias y 6 perros policías y tienen todo esto y no te les puedes acercar. Y ese no es Jesús. Jesús es fácil de tocar. Yo quiero ser ese tipo de persona, una persona con la que la gente pueda hablar, a quien se le puedan acercar. Y así es Jesús. David mantuvo un corazón tierno hacia el hombre que estaba intentando asesinarlo. Es asombroso, asombroso. Solo Dios puede ayudarte a lograrlo. Y la siguiente vez que David tiene una situación con el rey Saúl, y eso es en el capítulo 26, en ese caso, Saúl está dormido y David dice que no va a tocarlo una vez más. Esta vez no voy a cortar el borde de su manto. Cada vez que utilizas un cuchillo para cortar, este cortará tu conciencia, endurecerá tu conciencia. Y David dice, no voy a hacerlo, no voy a convertirme en el rey Saúl. Él no intenta justificarse a sí mismo. Su mal comportamiento diciendo, mira lo malo que es Saúl, yo no soy tan malo como él, no es con él con el que nos estamos comparando. Deberíamos compararnos con Cristo. Él es nuestro estándar, es a Él a quien nos debemos parecer cada vez más. Entonces, David no volvió a caer en esta trampa nunca más. Esta vez, lo único que hará es tomar la botella que estaba por la cabeza del rey Saúl y toma también la lanza y después sale a la cima de la montaña y sube con él estas cosas, despierta al ejército y les dice, vengan a tomar esto. Lo que está haciendo es comprobar que estuvo ahí. Pude haberte matado, pero no voy a matarte, no voy a tocarte. De hecho, las palabras del capítulo 26 son de las palabras más tristes de la vida de Saúl. Y Saúl le dice a David, yo he sido un tonto y he errado gravemente. Porque sabe que David lo pudo haber matado. Un solo golpe y estaría muerto. Pero David se rehúsa a hacerlo porque ha vencido la trampa de la venganza. No lo tomes en tus propias manos. No te conviertas en la gente que no te agrada. En vez de eso, aprende a lidiar con estas personas difíciles. Utilizo esta imagen aquí porque me parece una ilustración clásica para esto. Hay gente difícil, gente que hace mucho ruido, que tiene mucho colmillo y que te va a lastimar si tienen la oportunidad. Pero Saúl no puede lastimar a David.
Saúl no puede tocarlo, porque Dios está con él. Dios es el que está guiando su vida. Entonces, si vamos a ser líderes, tenemos que aprender a lidiar con gente difícil, gente infeliz, gente que no quiere cooperar. Tienes que aprender a tomarlos y convertirlos en un equipo. No permitas que ellos controlen tu vida, como en la trampa de la calumnia, como la trampa de la venganza. No permitas que esto ocurra. David pudo vencer a causa de su relación con Dios. Y te aseguro, no importa cuál sea tu situación, que tarde o temprano vas a tener que lidiar con esta gente difícil. Esta es una de las situaciones en las que Jesús nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poco y te pondré sobre mucho. Entonces, de repente estás lidiando con problemas más grandes. Como una hermana dijo: iglesia pequeña, diablo pequeño. Iglesia grande, diablo grande. Y hay algo de verdad en esto, porque estás lidiando con gente infeliz y un poco fastidiada. Pero puedes hacerlo bien y vencer estas trampas en la vida. No tienen por qué destruirte. David es un gran ejemplo de esto. Él al final obtuvo victoria. Y vamos a estudiar cómo Dios usó esto para desarrollarlo y convertirlo en el mejor rey de la historia de Israel. Lo que llamamos un parteaguas o un estándar. Todos son medidos por él. Y después de los reyes dirían: él no sería como su padre David, o sería como su padre David. Él sería el estándar por el que todos serían medidos, porque venció las trampas de la vida. Jesús también tuvo que enfrentarlas. Nosotros también. Todos tenemos que enfrentarlas. Es inevitable. Pero si mantienes un espíritu correcto, una actitud correcta, así como David hizo aquí, él mantuvo un corazón tierno hacia Dios. Y la manera en que lo hacemos es enfrentar las cosas pequeñas. No dejes que las cosas pequeñas se conviertan en cosas grandes, porque si lo hacen, entonces nos va a afectar y vamos a tener un corazón duro, una conciencia dura. No, lidia con las cosas pequeñas, enfrenta las cosas pequeñas, porque si lo haces nunca llegarás al punto en el que enfrentes las cosas peores. Yo estoy asombrado de ver algunas de las cosas que hacen algunos ministros. Cosas que anoche hablaba con mi amigo Steve, y hablábamos sobre las cosas que yo he visto a lo largo de los años. Y es asombroso. Es asombroso que puedan comportarse como una persona que no conoce a Dios, como alguien que es un infiel o un ateo, y alguien que nunca ha tenido una relación con Dios y aún así juegan el mismo tipo de juegos, hacen las mismas cosas. ¿Cómo llegaron a esto? Un pasito a la vez. No ocurre de la noche a la mañana, ocurre gradualmente en la vida. Pero si escogemos como David, tener un corazón tierno, una conciencia pura, como el apóstol Pablo dijo: yo me he esforzado para mantener una conciencia pura ante Dios y los hombres. Esa debe ser una de nuestras metas en la vida. Si mantenemos eso, si mantenemos la sinceridad y la pureza, no importando cuáles sean las dificultades de la vida, serás capaz de vencerlas. Entonces yo he aprendido esto de David, que él va a vencer. Él vence. Y lamentablemente descubrimos que él se desanima y en su desánimo, él fracasa. Pero cuando vienen las pruebas en la vida, y nunca sabes cuándo llegarán, él fue capaz de vencerlas y llegó a ser el más grande rey de Israel. Pido a Dios porque todo lo que estamos aprendiendo aquí sobre la vida de David, tú puedas aplicarlo a tu propia vida y te ayude a ser todo lo que Dios te ha creado para ser.